Hola, muy buenas tardes. Aquí desde el Pacal les saludamos a todos los que se conecten. Ahora todos son por vía remota porque es a puerta cerrada esta conferencia que se va a transmitir. Ayer lo anunciamos, tuvimos nuestra discusión de resultados. Esta discusión está grabada y ya lleva más de 3,000 reproducciones de ayer para hoy. La gente está en su casita, ahora sí que resguardada por el COVID. Ya saben que trastornó el mundo entero este famoso COVID. Les aconsejamos que se cuiden mucho, quédense en casa, por favor, crean lo que dicen las noticias. Realmente hay mucha gente afectada, hay muchos muertitos y no queremos que la gente del laboratorio pues quede en ese nivel. Así es que por favor cuídense mucho. Aquí nosotros decimos, pues la gente mejor que ni se suba al metro. Lo que hicimos aquí en el Pacal para ayudar a proteger a nuestros compañeros, pues es nadie que venga en metro o en autobús va a llegar al Pacal. Les dimos vacaciones de plano, entonces solo vienen los que son de auto, así que llegan en auto. Pero vamos a tener que ir alternando eso. Vamos a pagarles de plano a los compañeros que tienen auto, pues que vayan a recoger a los que no tienen auto, pero la idea es que no usen transporte público y que se mantengan alejados de la gente. El tema del día de hoy es muy interesante, es la comunicación en la familia. Entonces hemos pedido a la licenciada, ahorita se les van a presentar adecuadamente, pues que nos enfoque bastante. Realmente dicen que ha aumentado mucho pues la agresividad a la pareja, del esposo a la esposa y viceversa. Entonces, y a los niños no se diga estar confinados en esos pequeños departamentos de los que hay muchos en la Ciudad de México. Entonces yo ayer comentaba, hay departamentos de 47 metros, así los autoriza la Ciudad de México. 47 metros le cabe escasamente dos recamaritas y a cada recámara la cama y ni closet, el closet está encima de la cama. Es increíblemente pequeña la habitación y con el calor que está haciendo, ayer decía yo, aquí en la Ciudad de México estamos a 31 grados, me quedé pensando en los que están en Mérida y en Campeche que están a 40 grados, 39 grados. Pues sí, pero uno está acostumbrado a mucho menos que eso. Entonces no le quiero gastar mucho tiempo, siempre hago unos segunditos de más. ¿Por qué? Porque sé que la gente comienza a conectarse. La gente pues tarda unos segunditos en comenzar a conectarse. Ayer tuvimos casi 120 personas conectadas directamente en el Face al mismo tiempo. Y ya ahorita ya van 3,000 reproducciones del video de ayer. También comentaba yo que los videos están a su disposición, quedan grabados, los pueden ver posteriormente cuantas veces quieran. Estamos tratando de contribuir aquí en el Pacal pues a que se entretengan un poquito, que aprovechen el tiempo, que aprendan. Y esta conferencia va a ser interesante pues un poquito para ver ideas para suavizar pues los nexos familiares y para que no tengan tantas broncas. La semana próxima los vamos a entretener un par de horas más. Vamos a tener una clase de Excel, la voy a dar personalmente. Vamos a ver cálculos en Excel desde lo más elemental, de verdad. Prometo que si no usan Excel, pueden comenzar a aprender ahí, desde entender que hay renglones, que hay columnas, que hay celdas, que se hacen cálculos, lo mismo las operaciones básicas, que complejos procesos estadísticos. Todo eso vamos a aprender en un par de horas la semana próxima. Si fuera necesario haremos 2 sesiones, pero por lo pronto está anunciada la del miércoles próximo. Ya vamos a subir, todavía no se sube, ¿verdad? El anuncio de la conferencia de la semana próxima. ¿Ya está? Me dicen que ya está anunciado. Ahí están los detalles. Y la siguiente semana también vamos a tener otra conferencia, también miércoles, también de 5 a 7, y ese va a ser de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos en los laboratorios clínicos. Pues hay que utilizar las tablas que se sugieren internacionalmente pues para la interpretación de los antibiogramas o sensibilidad a los antibióticos. Entonces, estamos tratando pues de aprovechar el tiempo ya que están en casa confinados. De verdad es que sugerimos quédense en casa, vayan a la calle solamente para comprar ahora sí que lo que se necesite para comer, pero manténganse alejados de la gente, por favor, cuídense mucho, no queremos que les pase nada. Y pues cuiden también a su familia, cuiden a sus amigos, quédense en su casa. Entonces, esto es en buena parte para mantenerlos ocupados y aprovechar el tiempo. Estas pláticas que vamos a estar dando en el Pacal. También aceptamos sugerencias. Si tienen algún tema que quieren que se dé específicamente, con mucho gusto vamos a tratar de abordarlo.
Y bueno, decían, ¿y las constancias? Porque bueno, la gente se preocupa mucho por las constancias. Bueno, para estas sesiones especiales, conferencias, vamos a darles constancia a las personas que se conecten. ¿Qué requisitos se necesita para que se les dé la constancia? Bueno, necesitamos su nombre completo, necesitamos su título, no que nos manden una copia del título, porque luego la gente peca de inocente y nos manda copias del título, no nos interesa. Con que me pongan QVP y su nombre completo como está bien escrito, bueno, así se les va a hacer su diploma y se les va a enviar. Si son usuarios del PACAL, pues va con sus siguientes muestras. Si no son usuarios del PACAL, pues no podemos gastar en el envío, pero sí podemos sacarle un buen escáner y mandársela escaneada, pues para que la impriman allá directamente en su sede. Es más, si son de otros países, porque bueno, pues a veces hemos tenido personas de Ecuador, de Bolivia, de Guatemala, de Venezuela, de varios países de Latinoamérica, incluyendo otros países de Estados Unidos y de Europa. De verdad, se conectan. A todos les vamos a mandar. Si son de fuera o si son de aquí, pero no son usuarios del PACAL, pues les vamos a mandar a su correo electrónico. Entonces tienen que ponernos su correo electrónico, tienen que ponernos su título abreviado y su nombre como quieren que salga su diploma. Y se los vamos a hacer llegar escaneados si son de estos tipos, y si son del PACAL, pues en original, en papel, con sus siguientes muestras. Es lo que vamos a hacer. Esperemos que sí la aprovechen de verdad y que sí se queden conectados las 2 horas que duran estas conferencias. Habíamos cancelado el darle a la gente que está conectada por vía del Facebook, porque sabemos cómo podemos garantizar que se estuvieron las 2 horas sentaditos escuchando la discusión y que le sacaron provecho. Pues no se puede. Y lo más que hacíamos era ponerles preguntas de diferentes zonas de la conferencia, pero pues es difícil. Hemos tenido conferencias en donde se conectan más de 1000 personas al mismo tiempo. Y de verdad, vamos, ahí están los videos, no digo mentiras. Hay una que tiene casi 90,000 reproducciones, otra tiene 32,000, y bueno, hay otras de 6,000, de 4,000, de todos los números en medio de esto. Pero bueno, es muy difícil, no podemos darles a todos ellos. ¿A quiénes les vamos a dar la constancia? Solamente a los que estén conectadas las siguientes 2 horas en vivo. Ahí hay instrucciones en la presentación de esta conferencia, en la promoción. Ahí dice que manden un clic y que le den un like. Lean las instrucciones, cumplan con los requisitos y les vamos a llegar. A que la compartan con sus cuates, pero no es requisito que la compartan, ¿verdad? O si es requisito que la compartan. Bueno, pues tienen sus contactos, tienen sus amigos, compártanla. Queremos pues que llegue al mayor número de personas posible. Todas son de amplia utilidad. Les decía, por ejemplo, a la de Excel, pues vamos a enseñarles desde lo básico hasta llegar, créanme, a los cálculos más complejos que necesitan para el laboratorio clínico. Y al correo, ahí está el correo en la presentación de la conferencia, en el Facebook. Ahí dice, también está en la página del PACAL, es a nuestra compañera Monse, pero ahí está escrito para no cometer errores. Bueno, voy a dejar que la licenciada Aimé Alba presente adecuadamente a la ponente, porque bueno, a la ponente la conozco desde hace mucho, sé que escribía pues hasta obras de teatro, y me tocó estar hasta en una presentación de una obra de teatro, en donde Aimé fue una actora principal. Ella hacía las sombras en esa presentación de teatro, y bueno, la conozco desde hace muchos años, pero no sé demasiado de ella, así es que voy a pedirle a la licenciada Aimé, que es mi hija, pues que haga la presentación adecuada de Flor del Alba, que tenemos en común del Alba. Nosotros somos Alba, pero con B chiquita, y es apellido, y de ella pues veo que es nombre, ¿verdad? Flor del Alba. Así es que bueno, bienvenida, le doy desde acá y le cedo el micrófono. Aimé, nos vemos a lo largo de la presentación. Si tienen preguntas, ya saben que hay chat en vivo. Gracias, Aimé, adelante. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos. Quiero platicarles que, bueno, este proyecto ya lo habíamos hecho antes del COVID, pero bueno, era un proyecto precisamente enfocado a las grandes necesidades que hoy tenemos como país, como a nivel mundial, y que es la comunicación. Y bueno, pues la comunicación, decíamos que tiene que empezar desde la familia. Y entonces, en esta ocasión, bueno, tengo el gusto de presentarles a una compañera mía. Soy UNAM, somos UNAM, y entonces, bueno, pues pensamos trabajar un poco
para la sociedad mexicana, no nada más en la salud desde el lado de Pacal, sino también de manera integral. Cuando yo daba, los cursos de atención a clientes, decía, es que cuidan los químicos, cuidan mucho el control de calidad, el control de calidad interno, cuidan mucho, a lo mejor el control de calidad externo, pero la fase preanalítica y posanalítica, donde se tiene contacto con el cliente, esa siempre la descuidan. Y la calidad al final depende de la percepción del cliente. Y si yo me voy a la cadena de clientes, pues desde luego mi hijo, mi hija, mi esposa forman parte de estos clientes, son mis clientes internos desde mi grupo familiar. Es por eso, y preocupados en cómo contribuir un poco en esta parte de la educación para México, pues decidimos comenzar con esta serie de conferencias, que no va a ser la primera desde luego, y que esperamos con sus comentarios nos digan hacia dónde quieren que nos vayamos dirigiendo. Y la comunicación en la familia por ahí dicen, nos ha caído como anillo el dedo en esta contingencia que tenemos y que esperemos les sirva mucho, esté enfocado mucho para el ambiente salud, para lo que está ocurriendo ahora con todos estos médicos, con todas estas enfermeras, con todos los que desde atrás, desde las trincheras, apoyamos a este sector salud para que podamos sobrellevar esta contingencia. También decimos, si bien es cierto, esto es una contingencia, si bien es cierto, es una adversidad, pero dentro de las adversidades y dentro de la contingencia también hay grandes oportunidades. Y entonces, ¿por qué no considerar tomar este tipo de pláticas como una oportunidad para mejorar en algo desde el ser, desde tu ser, desde el ser humano que tenemos ahí y desde esta parte de recursos humanos, desde luego, de cada uno de sus negocios? Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la licenciada Flor del Alba, que además tiene la especialidad en neuropsicopedagoga. Entonces, bienvenida, somos UNAM. Muy buenas tardes, gracias doctor Sergio, gracias Jaime. Yo siempre que vengo a Pacal me siento como en mi casa. Siempre me han acogido con mucho cariño. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes formas o diferentes apoyos en los proyectos y ahora me han invitado a platicar con ustedes de un tema muy importante que es la comunicación en la familia. Pero antes de entrar de lleno en este tema, yo quiero hablarles a ustedes, que son los que están allí en el laboratorio, en la parte más delicada de pronto que se puede tener para certificar si existe o no este virus, este coronavirus que diagnostica la enfermedad COVID-19. A mí no me gusta nombrarla, pero pues porque no se nombra no existe, ¿no? En este caso, gracias primero que nada a ustedes por este trabajo que hacen día con día. Les pido, por favor, que respiren todo el tiempo, que se sientan seguros de quién son y para dónde van, de cómo han estado y de cómo se han preparado. Y aquí el primer problema o el primer reto que yo he visto que enfrentamos o afrontamos, porque hacemos las dos cosas, enfrentar es ver cómo lo libras y afrontar es tomar la solución. Quienes trabajamos en salud es justamente eso, ¿no? Yo tengo práctica clínica y de pronto hubo que cambiar la forma de dar la consulta, ¿no? No podía seguir siendo igual. Hubo que cambiar la forma de comunicarse con la gente, pero ustedes no tienen esa opción, están en la línea y yo les agradezco a todos que hagan esta parte, respiren, tomen su tiempo y si ya alguno de ustedes en algún momento quiere tener mayor interacción, se sienten con angustia, vamos a tomar un momentito dentro de esta plática para enseñar un poco cómo respirar, cómo poder tomar la calma y también decir, ¿qué creen? Somos humanos, eso es maravilloso, me puedo de pronto sentir que me lleva la que me trajo, ¿no? O quién sabe para dónde voy, ¿no? Y que hoy no me quiero salir a trabajar, ¿no? Y es parte de lo que vamos a tratar el día de hoy. Por eso, si ustedes ven, empezamos con esto, la comunicación en la familia, y pongo un signo de admiración y uno de interrogación. ¿Por qué? Porque muchas veces es eso, nos admira comunicarnos en la familia y nos interroga, porque una realidad tangible, clara, que se está viendo en este momento en las familias es que no nos conocemos.
no nos conocemos, no sé quién es mi hijo adolescente, no sé quién es mi hijo que es preadolescente, mi hijo que está en la primaria, de pronto su maestra me dice que está en primero y yo le tengo que seguir enseñando a cómo leer y escribir. Pues miren, los papás, así y así, de cómo le voy a hacer. ¿Por qué? Porque aparte de todo esto, pues es una realidad, las escuelas cerraron, los niños están en casa, nosotros muchos estamos en casa trabajando, pero otros salimos, y entonces este tiempo se vuelve complejo. Y a partir de ahí es donde quisiera yo empezar, por definir la comunicación, hacer una diferencia principal, donde contra lo que es el fundamento del lenguaje. El lenguaje es donde existe una respuesta interior o exterior con una interpretación. Lenguaje tenemos todos tenemos un entendimiento. Cualquier persona, aun aquella que tiene una discapacidad intelectual, tiene un lenguaje, a lo mejor limitado, y es ahí donde vemos la diferencia, pero todos encontramos una manera para comunicarnos, porque comunicarnos implica sobrevivir, y sobrevivir nos implica que nosotros vamos a estar en el día a día. Entonces, el primer elemento para definir la comunicación es una respuesta interior o exterior con una interpretación. Cuando un bebé empieza a querer hablar y dicen, ay, es que ya dijo eche, pues el niño no está tratando de decirte en ese momento definir lo que es el concepto de la leche. Él perfectamente sabe que está solicitando algo que le va a calmar su hambre. Entonces, en ese momento hay un lenguaje. Y existió un primer intento de comunicación. Vamos a contextualizar la comunicación humana. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de comunicación. Existe la comunicación animal, ahora ya tenemos una comunicación basada en tecnologías, que son estas inteligencias artificiales, que son un poco en automático, donde tenemos respondientes que de pronto los famosísimos bots que ya les dicen, no sabemos quién está ahí. Eso no es comunicación humana, eso es comunicación programada por humanos, pero no es comunicación humana. Quiero que observen que viene un cierto nivel. Podemos empezar de lo particular a lo general, o al revés, de lo general a lo particular. Yo partiré de la base, de la social global, porque como bien nos mencionaba en un inicio el doctor Sergio, estamos en este momento en una situación donde la tecnología es la que nos priva y nos permite acercarnos al otro. ¿Cómo nos acercamos al otro? Pues a través del teléfono celular, a través de lo que es un correo electrónico, el uso de las redes sociales. De pronto no es como las otras veces que nos tocó recientemente, hace como una década, ya nos tocó a muchos, lo que fue lo de la influenza, y no había todo este boom de redes sociales que te permitían tener esta comunicación constante, constante con la gente, y te quedabas en aislamiento, y el aislamiento aún así acaba. Este aislamiento que estamos hablando es un aislamiento relativo, porque tú estás confinado en tu casa, y díganme, desde antes, ¿cuántas personas vivían confinadas en su casa, conviviendo con su familia, y estaban a la hora del comedor, mamá con el celular, el papá con el celular, y el niño, a ver si me hacen caso, o también él con su celular, de pronto, no en un jueguito? Si era adolescente, bueno, pues ya causa perdida y tema perdido, porque ellos ya estaban en otra onda. De hecho, nos ha tocado ver reuniones donde están en la misma habitación y se están texteando entre ellos, ¿no? Entonces dices, ¿por qué no se hablan, no? O sea, ¿qué tendrá de malo la voz? ¿O tendrá algún problema? Hay que hablarle así, hola, ¿cómo estás? Pues no, ¿verdad? Entonces, es una cuestión interesante cómo hemos cambiado en este punto a nivel social y global. Y en este sentido vamos a pasar al siguiente nivel, el de la comunidad. ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llama su vecino? ¿Cómo se llamará el señor de la tienda? Ese de los tamales que pasa todos los días, ¿estará bien? ¿Por qué se dedica a eso? No es que uno sea metiche, sino es que simplemente hay que interesarse un poco por el otro. Y el que tú estés en una comunidad implica que hagas una diferencia. Por ejemplo, si tú saludas a las personas por su nombre y le dices, buenos días, Flor, ¿cómo estás? Entonces Flor va a brincar y va a decir, se dirigió a mí por mi nombre. Y seguramente yo me pondré atenta y diré, ¿cómo se llamará esa señora que me saludó por mi nombre? Y la siguiente vez voy a decir, buenos días, señora fulanita. O ¿cómo está, señor perenganito?
Hay que darle ese valor a la gente. O sea, no permitir el que se pase a la indiferencia, porque la comunidad es la primera que te acompaña cuando tú tienes una contingencia dentro de tu casa. Tu comunidad es tu vínculo más cercano. Por lo menos saber si vives en estos edificios de apartamentos, yo vivo en uno, ahí hay 20 departamentos, de los cuales creo que la mitad están ocupados, y conozco a algunos vecinos. Y bueno, cuando yo empezó esto de la contingencia y fui, les toqué la puerta donde sé que hay adultos mayores y les dije, oiga, ¿qué necesita? ¿Le puedo ayudar en algo? Señora Hilda, don Pepe, o sea, se quedaron, pero así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es algo que nadie nunca hace, pero estamos llamados a ese compartir y comunicarnos. ¿Por qué? Porque si existe alguna situación, ellos de pronto van a decir, oye, ya tiene sí tantos días sin salir, pero ya vimos que de pronto puso música, está bien. Esta cuestión que se dio en Europa como fenómeno social de salir a los balcones a cierta hora, no es solamente dar testimonio de que la persona está ahí, es hacer comunidad. Y hacer comunidad es eso, que el otro sepa quién está ahí y de alguna manera compartir. Y de esa comunidad pequeña, que ya es la de mi colonia, la de mi edificio, nos vamos al siguiente nivel, que es donde se empieza a poner ahí como complicada la cosa, ¿no? Que es en donde nos vamos a adentrar en el transcurso de esta plática, que es la comunicación en familia. Hablar de familia actualmente es hablar de diversidad. La última vez que yo leí estudios sobre familia había 25 tipos diferentes. Y esos tipos diferentes de familia implica que una persona que es soltera, sin hijos y que vive con ella solita con sus 5 perros, esa es una familia. La persona considera a sus mascotas parte de su familia porque hay un afecto depositado en ellas, ¿no? Están las familias que son todo lo contrario, ¿no? Que son familias muy acomodadas, que vive la abuelita, la bisabuelita, el tío, la tía, y todos tienen un cuarto para cada uno, ¿no? Y ese es otro tipo de familias que, por ejemplo, ahora en la contingencia han enfrentado diferentes situaciones, ¿no? Que muchos dicen, es que ya hicieron fiesta. No, pues es que no hicieron fiesta, sino que son 20 personas que viven ahí y sacaron sus mesas al patio porque el calor está del diablo, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido como enfrentar mucho esto. El rol de familia tradicional de la papá, mamá, hijos, ha cambiado. No es la mayoría, tampoco es la minoría, sino que simplemente tenemos diferentes formas. Familias reconstruidas, hay muchas en cuanto a la preferencia, hay que decirlo. Pueden estar 12 ellos, 12 ellas, tener sus propios descendientes. Cada quien trae ahora sí que, como dicen, ¿no? Los tuyos, los nuestros y los suyos, ¿no? Y se hace de esta manera un entramado en lo que es la cuestión de la estructura familiar. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la familia nuclear es la que nosotros generamos en casa, donde tenemos descendencia directamente, como en este caso puede ser nuestros hijos, que somos los encargados de guiar esa crianza, y lo que es la pareja, pues es una persona que tú escogiste, no lo vas a cambiar. Así es, ya venía así el paquete, tú dijiste, bueno, pues sí, me la rifo, me lo compro, me lo llevo, ¿no? Pero es una mentira aquello que digas, o que todavía, y que más ahora en la contingencia dicen que va a incrementar la tasa de divorcios, dices, es que yo pensé que iba a cambiar. No, pues no le interesa ver la misa online, ¿no? No le interesó aventarse las 7 palabras en el Vaticano, o tal vez él quiere escuchar su música favorita o se quiere dormir más horas, no sabemos. Pero así ella era la persona y nosotros estamos integrando en eso. Aparte hay personas que tienen en su casa, a su cuidado y en convivencia, adultos mayores. Entonces se empiezan a dar cuenta que esto da una trama social en micro muy compleja. Pero aparte está el último nivel, digamos que es el último, pero de ahí es el primero, que es el individual. Yo tengo un diálogo conmigo mismo. Yo tengo una comunicación para mí. Esa vocecita que oigo, no es que esté loca, ¿no? O sea, tal vez un poco yo, ¿no? Pero esta vocecita que escucho en mi mente, con quien sostengo este diálogo, con quien de pronto me paro y me digo, ay, ¿qué me voy a poner hoy? Yo decía, hace mucho calor, entonces me voy a ir dije, bueno, no importa que no vaya a haber gente en la sala, yo me tengo que estar lista para con quién voy a estar, ¿no? Entonces, esa voz que te habla a ti, o cuando tienes un dilema, y que tienes que elegir de cómo le voy a hacer, voy a escoger A o B,
quiero cambiar de trabajo, quiero aprovechar ahorita el tiempo de la contingencia para poder estudiar un poco en casa, retomar mi maestría, terminar mi licenciatura, el que la esté estudiando, los niños que dicen, no, pues ahora sí ya no la hice porque nunca me interesó hablar con la maestra en la primaria y ahora resulta que esto. Este video se llama El Puente, es dirigido por Tin Chiang Tai y ganó un premio hace pues ya 10 años, pero es muy ilustrativo. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Como nos dimos cuenta, había 4 personajes. En realidad había más. El personaje más importante de esta historia, si quieren comentar, comenten en Facebook, díganos quién creen que es el personaje más importante de la historia antes de que empecemos esta explicación. ¿Quién creen que era el personaje básico de esta historia? ¿Y por qué creen que está señalada como algo que se relaciona con la comunicación? Está, primero que nada, en un contexto de una sociedad. En este caso, la sociedad es la de los animalitos del bosque, ¿no? Y estos animalitos del bosque, donde encontramos que hay una diversidad impresionante, así como seres humanos sabemos, cada quien encuentra el animalito que le gusta, entonces podremos ver qué es lo que pasó con el personaje principal. ¿Quién creen que era el personaje principal? No, conejo no. Oso tampoco. El mapachito no, tampoco. El puente, efectivamente. El personaje principal es el puente. Y este puente es esta sociedad, este canal de comunicación donde yo me voy a ir desarrollando y donde se suscita el conflicto. En esto del conflicto vamos a ahondar un poco más adelante porque creo que es un tema que sí importa.
que entendamos que el conflicto no es para mal, el conflicto nos hace cambiar, nos hace evolucionar, nos hace crecer. Y entonces, el conflicto principal es que el puente era para uno, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado, no? Hace ratito, para sacar el coche, pues me estaban ya regañando de que no me apuraba y de pronto, pues se pararon allí enfrente del edificio. Si no se me mueven, pues no salgo, ¿no? Entonces le toqué el claxon y ya me echaron ojos de este lado de por qué les tocas el claxon a los vecinos. Pero ellos me vieron, sabían que yo no iba a salir si no se movían un poquito más adelante. Entonces ya fue cuando pude salir. Y evitamos este conflicto del puente. El estacionamiento es un tema de conflicto en muchas comunidades. ¿Se acuerdan de aquel que hubo uno muy violento que se encontraron dos personas y hasta se agredieron físicamente, llegando uno hasta perder el ojo por el nivel de agresión que tuvieron entre ellos por un lugar de estacionamiento, en una unidad habitacional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo esta capacidad de comunicar? Vamos a avanzar en ese sentido a los fines de la comunicación. Comprender lo que le sucede a las personas. Venía el reno con una actitud pues despreocupada, bastante cómodo, disperso, hasta venía rascándose por todos lados, y cuando de pronto el oso, que viene como yo soy quien soy y no me parezco a nadie, así el mero mero de todos, se para enfrente y dice, ¿qué crees? No pasas. ¿Cuántos de esos no pasan nos encontramos día con día? ¿Cuántas de esas gentes que dicen yo soy y que reaccionan en forma no positiva a veces a la situación, que se imponen, que se muestran como el que debe de tener o detentar el poder? Y entonces el otro, pues como venía en su rollo, pues cuando chocan y se entera, ¿no? Y ay, pues como qué onda, ¿no? Pero ya iba a llegar, el oso había empezado el camino después. Por eso cuando le dice el otro que se regrese, se voltea y dice, no, o sea, yo no me voy a regresar, porque ya esperaba un gesto de cortesía, ¿no? De parte del oso, cosa que no ocurrió. Entonces empezaron a hacer de palabras, pero es como cuando de pronto vas avanzando y llega el conejito atrás, y llega el mapache y uno muerde el polvo y el otro sale volando también, porque las personas estaban en algo que es una fase reactiva. La comunicación es reactiva, nos hace reaccionar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque se vincula a nuestras experiencias de vida. Y esto es lo que nos ayuda a este segundo punto. Estamos comprendiendo que lo que sucede en este momento en la historia es que dos personas tenían una necesidad, que era la misma de otras dos que llegaron. Y hay que entender el significado de las situaciones. La necesidad era cruzar el puente. Por eso el puente es el evento principal de la historia, porque es el que suscita el conflicto. Y a la hora de que de pronto no me puedo entender con el que está de frente de mí y no me puedo comunicar, entonces se rompe por completo esta dinámica social. Dejo de ser un ser inteligente. La inteligencia, contrariamente a lo que les hayan dicho, no consiste en sacar 10 o en tener el mejor rendimiento académico. Eso es falso. La inteligencia es poderle dar la mejor solución a los conflictos en el momento que esto está ocurriendo. Y eso te lleva a este segundo punto, que es entender el significado de las situaciones. Como los otros estaban enfrascados en un conflicto reactivo, negativo, pues, y aparte agredieron a otras personas, bueno, en este caso a otros congéneres del bosque, el mapache y el conejo, pues la gente también reacciona y no se quedan como pasivos y actuaron de acuerdo a lo que ellos consideraban justo. Tú no pasas, yo no paso, pues vámonos, les tumbamos el puente para que siga existiendo ahí. No tiraron el puente por completo, se quedaron ahí y hubo manera de que pasaran. Y cuando se llegaron al mismo punto de intersección, hubo que afrontar de nuevo el conflicto. ¿Y qué pasó cuando afronté este conflicto nuevamente? Pues de pronto me doy cuenta de que sí hay una solución. Y entonces, ellos eran animalitos, yo seguramente no hubiera podido nunca brincar al mapache, pues solucionaron de esa manera para poderlo trabajar y de esa manera tener una situación que les permitía terminar con el conflicto y pudieron atravesar los dos. Y de esa manera llega al tercer punto que tenemos aquí enlistado, vincularse para ayudar. La comunicación es eso. La comunicación como último fin es ayudarnos.
Nos ayudamos en el momento en que entendemos que el otro tiene una necesidad o que nosotros tenemos una necesidad, ¿se acuerdan? Decíamos interior, exterior, para que podamos comunicarnos de esa manera. Y aquí es donde entra, que a lo mejor hay mucho texto, pero es necesario para que lo podamos entender, que es el papel de las emociones. Las emociones básicas son 5, ya vimos intensamente todos, no se las voy a platicar, porque si tienen dudas, esa es muy didáctica para que podamos entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo las emociones determinan el que yo me pueda mover hacia alguna otra situación. Influencian de forma significativa mi memoria, mi atención, cómo aprendo. Es el cómo nos relacionamos. Cuando nos bloqueamos emocionalmente, es evidente, nada hay que decir al respecto. Ya hasta de lejito lo ves y dices, híjoles, que no le hablen porque viene de malas. No, pues mira, se ve que le dieron una situación ahora, con todas estas noticias, la incertidumbre de lo que está pasando en los entornos laborales, mucha gente se encuentra con sus emociones así. Se sube y baja, pasa del miedo al enojo, del enojo a la ira, porque es un nivel más intenso, ya hablamos de un sentimiento ahí, pasa de esta situación a de pronto. A mí me tocó ver con algunas compañeras en algún momento cuando dijeron, es que nos vamos a ir a trabajar en casa y de receso y todo, que algunas hasta casi aplaudieron, oye, sí, pero no vas de vacaciones. Y cuando empiezan a pedirles trabajo, pues empieza a entrar el desagrado, empieza a entrar esta cuestión para muchos fue de alegría porque les ha permitido descubrir diferentes aptitudes y actitudes y habilidades que tienen. Es el momento de ver la oportunidad. Otro punto que entra pues es la tristeza. Esta la tenemos muy presentes en los niños. Observen a sus niños, a sus adolescentes en casa, a sus adultos mayores que no pueden hacer lo que generalmente hacían porque tienen que quedarse en casa. Y la tristeza evoluciona a un trastorno psiquiátrico mayor que se llama depresión. Y la depresión es uno de los temas de salud social en México importantes. ¿Y qué es lo que va pasando? Que nosotros tenemos que encontrar cómo relacionarnos positivamente con nuestro entorno. Y esto ocurre y se expresa en nuestro cuerpo. Y entonces, como yo no comprendo qué me está ocurriendo, por qué me siento ahora sí que como no me hallo ni allá dentro de yo misma, ni me puedo respirar, que de pronto empiezo a sentirme angustiada. Si no soy capaz de discernir, en este momento estoy empezando a entrar en angustia y necesito hablarle a alguien o necesito salir y tomar aire, buscamos otras salidas y eso es, de pronto digo, no, pues si ya me desperté porque no podía dormir, entonces me pongo a trabajar. Y no importa que sean las 3 de la mañana y soy imprudente y mando correos y WhatsApp a esa hora y espero respuesta rápido ya ahorita, ¿no? Empiezo a vincularme con el dispositivo móvil como si fuera un ser viviente, ya más allá de lo conocido, mi celular y yo somos uno mismo, o es una extensión de mí, o ya es más importante mi celular que yo, y si yo no puedo entrar a ver el Facebook, pues entro como en estos memes que han mandado donde dicen, es que ¿qué le pasa, no? Le están haciendo un exorcismo, está enfermo, no, le retiramos el dispositivo móvil, ¿no? Entonces, de pronto es eso, ¿no? En otros entornos, empieza a buscarse, quiero ser visto, quiero entender qué es lo que me pasa con estas emociones, cómo me influencian, y para comunicarme ya alguien me ofrece probar alguna droga de tipo no permitida, puede ser que pruebe marihuana, y de ahí empiece a escalar a otros niveles para tener experiencias diferentes que me permitan comunicarme, atender y entender a los demás. Y estas experiencias, también está aquel otro que se vuelve adicto a la adrenalina, que buscan experiencias de alto espectro sensitivo, de vámonos al bungee, vamos a hacer arrancones, me dicen quédate en casa, pues me salgo, ¿no? Como esos youtubers que ahora han pasado, que ya fui y te tomé la bahía de quién sabe dónde, bueno, sí se ven bien bonitas, ¿no? Pero estás siendo irresponsable con algo que tú no crees que verdaderamente pase o no. Y aquí es porque tu emoción está bloqueada en el cómo. ¿Por qué? Porque lo primero que suscita es miedo. Y el miedo te lleva a no entender, a negar algo que está saliendo y que empieza a trabajarse de otra manera. Y es en este momento donde debemos de sumar un componente importante, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es lo que nos hace humanos y es lo que hace humana la comunicación. Ustedes en esta imagen pueden observar
un gesto que nos transmite algo, nos transmite afecto. Algo le pasó a esta pequeña, pero vemos que hay un amor profundo por parte de la mujer que la abraza. De antemano, por el gesto, asumimos que es la madre o alguna mujer con un vínculo muy cercano a ella. Sumar la inteligencia emocional nos va a regresar a este punto que yo les decía es el principio para llevarnos al centro, a lo individual. Y es que tenemos dos tipos de comunicaciones. En la comunicación intrapersonal, que es lo primero que vamos a trabajar, es un diálogo que se da en forma interna y nos permite llegar a conclusiones, a decidir, a aprender, a comprender, a generar otras formas de ser. Es el autoconocimiento que tenemos. Aquí es donde entran todos los autos que los psicólogos nosotros manejamos, ¿no? La autoestima, el autoconocimiento, el autoconcepto. Todas estas situaciones llegan aquí. Pero es una cuestión reflexiva. ¿Por qué la tomo primero la comunicación intrapersonal? Porque muchos de nosotros en este momento nos encontramos sumidos en una bipolaridad. De pronto es como decía, me habla mi angelito bueno, me habla mi diablito malo, ¿no? Para más gráfico, ¿no? Y no escucho lo que está pasando allá, o estoy sobreexpuesto a las noticias que están pasando todo el día y como estoy preocupado, ahí es cuando decimos, no envidiamos para nada al que tiene el trabajo de monitorear las noticias de 24/24, que Dios lo cuide, porque ha de estar ese hombre con los pelos de punta o esa mujer a punto de ya mejor que el mundo se acabe, porque realmente te sobreexpones a muchas cosas y te abrumas y no tienes tiempo de pronto de ir hacia ti, de ir al silencio y de poder tener esta imagen, donde estás con el otro, donde podemos pensar que está aquí. ¿Qué creen que sienta esta pequeña? No sabemos. ¿Qué creen que estaba sintiendo la persona que hablábamos, que estaba expuesta a riesgos constantes? Yo no me imagino qué se puede sentir cada vez que te estás expuesto a no saber dónde está el peligro a tu alrededor. Y entonces en ese momento es importante que tú tomes un alto y que respires. Uno de los primeros puntos que debemos de ir trabajando para nuestra comunicación interior, la comunicación intrapersonal, es respirar, estar en calma, lograr estar en silencio. ¿Cómo vamos a hacer esto? La técnica es muy sencilla. Hay muchas que es la respiración, la relajación y el estar el aquí y el ahora. Serían los 3 puntos principales que yo hablaría para que ustedes pudieran tener esta comunicación a nivel intrapersonal. Y entonces yo de pronto tomo mi centro, respiro, inhalo por la nariz, exhalo y lo mantengo 5 segundos y descanso 5 segundos. Si lo hago esto en series de 5, voy a empezar a calmarme, voy a empezar a hacer la respiración. La respiración es diafragmática. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a llenar mis pulmones de aire, el aire se tiene que ir hacia mi estómago. Y entonces eso me va a permitir que me pueda centrar y pueda escuchar mi voz interior que me dice, no, Flor, ya vete, porque aquí a media calle ese señor de a 12 metros de ti estornudó. Y entonces la Flor, que está en la razón, dijo, pues no me va a pasar nada, está 12 metros detrás de mí, yo traigo mis propias protecciones, estoy utilizando mi cubrebocas, estoy siendo responsable de mí y estoy cuidando a los otros, entonces no me va a pasar nada. Pero si yo dejo que el otro empiece en ese sentido, no, y ya viste, ahí viene la doctora Perenganita, se ve que viene de trabajar, ciérrale la puerta del edificio, que no entre. Empezamos a discriminar. Empezamos a estigmatizar gente, ¿no? Me tocó ver una publicación de un médico en Barcelona que le habían, ahora sí que literalmente grafiteado el auto diciendo que era una fuente de contagio, ¿no? Cosas terribles que llegan porque la gente no está en control de ellos, no está en comunicación con ellos. Y el hecho de que yo no me pueda comunicar quiere decir que no he desarrollado otras habilidades mayores. Empecemos por respirar. Empecemos por relajarnos, empecemos por estar aquí y ahora. Para mí es difícil hacer esto porque yo estoy acostumbrada a tener mucha gente cuando yo hablo. Yo hago conferencias por lo menos una vez a la semana y entonces de pronto estar con ustedes virtualmente me ha resultado como una experiencia totalmente innovadora.
¿Y qué es lo que podemos hacer en este momento? Pues entrar en este ejemplo que les di, que es un ejemplo de reflexión inmediata. Para los que son creyentes, de acuerdo a sus propias religiones, entrar en su concepto de oración, de meditación, leer, entender lo que se te dice y sobre todo devolver lo que se te dice, escribir. Si tú eres capaz de leer y escribir de pronto lo que tú estás sintiendo, se vuelve con un sentido totalmente diferente. Esta es una técnica que es de terapia narrativa para autoconocimiento. Se las recomiendo que la apliquen en este tiempo. Si dices, no, doctora, yo no voy a poder respirar, espérate, no, o sea, 5 veces y ya, pues, ¿tengo que contar al mismo tiempo? Sí, tienes que contar al mismo tiempo. Pues yo tengo un paciente que me decía, es que no, para mí esto de la respiración, no, le digo, bueno, pero lo haces de manera natural, pero es que no puedo, no me concentro. Ok, entonces le decía, no puedes respirar, sal a caminar con el perro, hora de estar en la caminadora. Entonces, el hecho de que de pronto pudiera llegar a centrarse es tener este espacio para nosotros, y esto es fundamental en estos momentos del quédate en casa. Que nosotros, dentro de todo el haber, dentro de todo el bombardeo del que no nos salvamos ni adentro de nuestra propia casa, ni en nuestra propia mente, podamos llegar a un momento de silencio y estar con nosotros mismos. Porque nos va a permitir llegar al siguiente nivel de comunicación, que es el de la comunicación interpersonal, que es el lenguaje verbal. Entonces, es a través de la palabra, del diálogo, cuando hablas con tu pareja, cuando hablas por teléfono con alguien, cuando ya te habló tu mamá y tú estás ocupada, pero dices, bueno, pues ¿en qué puedo estar ocupada ahorita, no? O sea, mejor la atiendo, ¿no? Y le doy esos 5 minutos que ella requiere. Cuando tienes una junta, ahora que la estuvimos investigando y que dijimos, bueno, tenemos que hacer un Zoom meeting y hacer algunas otras cuestiones, haces trabajo en equipos pequeños. Cuando haces trabajo en comunidad como el que se está haciendo ahorita, estamos teniendo una comunicación interpersonal. Eso es el 35%. El 65% es lo que no se dice. Es lo que es verbalmente no dicho. Es la comunicación no verbal. Esos gestos, esos movimientos, esas miradas. Si de pronto yo me pongo así, ustedes pueden decir, ¿quién sabe qué le pasó? Se le olvidó su speech, no se sabe la presentación. O empiezo a ponerme así, ¿quién sabe qué le pasa? A lo mejor ya se acaloró. O empiezo a brincar en el asiento, ¿no? Quiere ir al baño, no fue, no, algo le pasa, no, o sea, no, la comunicación no verbal es maravilloso, pero si yo de pronto te digo así, hola, ¿cómo estás? No es un mal gesto, te estoy hablando en lengua de señas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo a mi pequeña le he enseñado lengua de señas y yo vivo en un 4º piso. Y el otro día ella estaba asomada en la ventana y yo le decía que se retirara de la ventana y ella me hacía así, esto es no lengua de señas. Pero no me hacía, no nada más así, me hacía así. No, a 2 manos, o sea, con todo, fuerte, fuerte. Y entonces ella no estaba diciendo nada, pero yo sabía que se estaba negando a retirarse ahí con solo verla y verle su gesto de que no se quería quitar de la ventana. A veces así vemos a mucha gente desde nuestras diferentes ventanas. Vemos a nuestros vecinos, nuestros conocidos, lo que hablábamos de la pequeña comunidad, cuando de pronto no hay un movimiento, una interacción con el otro, no sabemos qué es lo que pasa. A veces el que le preguntas, ¿estás bien? Uh-huh. Pero sí estás bien. Ajá. ¿Estás seguro que estás bien? Ajá, sí. Y ni siquiera hay este contacto visual, ¿no? No nos estamos mirando, no hay este movimiento de interacción con el otro y dices, no, pues o está muy encanijado, o está muy mal, o le dio una mala noticia, ¿no? Y no sabemos cómo acompañar. Y este ha sido uno de los temas que se ha suscitado durante este confinamiento. No sé cómo acompañar a mi familia cuando ellos se sienten abrumados, cuando se sienten angustiados, cuando de pronto no encuentran esas palabras y lo único que necesitaban era que estuvieran ahí, que acompañaran en silencio, que te abrazara, que poder sentir y recargarse en la otra persona y escuchar su corazón. Es importante que hagamos esto con los niños.
con nuestros jovencitos. No importa que tu adolescente esté así que digas, uy, lo voy a matar ahorita, no se ha bañado en 3 días, ¿no? Y estás con esta lucha de poder de, no, se tiene que bañar, no, y sí lo va a hacer, y de pronto, no sabes por qué entro en esa rebeldía. No es nada más porque no quiera, que es normal en la adolescencia, ¿no? Pues desafortunadamente, ¿no? Pero algo más tiene, ¿no? O sea, ¿cómo te quieres dar a notar? ¿Hasta por el olor? O sea, de pronto es una cosa grave, ¿no? Aquí no me dejarán mentir que los adolescentes son una cosa maravillosa. Entonces, pero están en esa contradicción de me tengo que revelar de alguna manera. ¿Por qué? Porque toda esta comunicación también se da diferente de acuerdo a la edad que yo tengo. No nos comunicamos igual. ¿Cómo miramos una situación en familia? Aquí vemos diferentes miradas. Todas estas miradas nos hablan, algunas nos transmiten paz, otras nos generarán duda, otras nos hacen pensar en que utilizó los filtros para tomarse la foto. Hay unas de mucha profundidad. ¿Cómo miramos una situación en familia? Mejorar esta situación de la comunicación entre los padres y los hijos, sin importar a qué distancia estemos del otro, es fundamental para fortalecer un vínculo y vivir en la armonía familiar. Y aquí entra un concepto que se llama empatía. Empatía es tal cual como la forma más fácil de entenderla es el empate. Sabemos lo que se siente ganar y sabemos lo que se siente perder. Por ejemplo, en un partido de fútbol, que aquí los mexicanos no somos futboleros, entonces de pronto sabemos lo que se siente cuando tu equipo gana y lo que se siente cuando tu equipo pierde. Pero cuando empatas, cuando estás igual que el otro, entonces tienes esta capacidad de entender. Dije, no, pues sí, nos faltó tantito. O bueno, qué bueno que no nos ganaron, qué bueno que empatamos, porque ahora sí pasamos, ¿no? Entonces, aún así hay celebración, porque ya cuando van a los números, que es la estadística, pues saben que hubo una situación, pero cada uno tiene una mirada. No importando dónde estemos en la familia, hay una forma en la que nosotros nos miramos y miramos a los otros. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cómo te mira tu pareja? ¿Te has sentado con él o con ella y le has preguntado, ¿estás bien? No es nada más el qué estás haciendo o el ver cómo se desvive uno para hacer el quehacer y luego se pone a trabajar y pedirle a Dios por ahí de lo que estaban diciendo de que no le vayan a dar 5,000 kilos de tareas más a los niños. No, pues quién sabe, seguramente que les van a dar otros 5,500 porque pues vamos a regresar a trabajar de esa manera y de hecho, nada tiene que ver con lo que pasa en un salón de clases, ¿no? O sea, es cuando uno dice, ay, Diosito santo, ¿por qué no me fijé en mis clases de la primaria? ¿Cómo era que decía el maestro que se sacaban las fracciones? ¿Las fracciones son iguales? ¿O son equivalentes? ¿O es lo mismo? Y entonces empiezas a dudar en cosas que en su mismo nombre están dichas, ¿no? Y empiezas a determinar que no lo ves, ¿no? Y tu hijo por el otro lado. Mamá, es que las fracciones equivalentes son iguales. Ok, ¿no? Yo nada más quiero que me digas cómo le hago para dividir este hexágono en 12 partes, porque no me sale. Y entonces, si estoy trabajando con eso, pues ahí es donde entra, digo, no estoy hablando de niños de 6º grado, donde a lo mejor ya trabajaron con el compás, o chicos de secundaria que están trabajando con trigonometría o geometría, o algunas situaciones diferentes, donde nosotros como papás tenemos el reto de reintegrarnos a saberes, uno, que puede que tengamos, pero que ya guardamos en el disco duro, pero muy lejano, y otros que nunca hemos tenido. Y entonces decir, pues bueno, vamos a averiguarlo juntos, ¿no? A ver cómo lo resolvemos. Entender al otro es esta situación de pronto decirle, ¿cómo te sientes? Y esto es una situación que en familia se tiene que trabajar de una forma muy puntual. Más en este momento de confinamiento. Los seres humanos somos seres de rutinas. Los horarios son importantes. Los límites son importantes. Hay acuerdos que se tienen o no que negociar. A tu adolescente que lleva 3 días sin bañarlo, mételo a bañar. A ver si después lo puedes sacar del baño, porque, ¿qué crees? El agua es otro tipo de contacto que establece una comunicación contigo. Y esta comunicación contigo te permite estar con el otro y estar disponible y te sana.
Y es estar un poco en la naturaleza, que a lo mejor eso era lo que buscaba. Ya vio que se siente mejor tener el agüita que la tierrita, ¿no? Y son formas en las que vamos a trabajar. Y aquí es donde vamos a trabajar en la parte del conflicto. ¿Qué quiere decir esto del conflicto? El conflicto va en la parte de la oportunidad. ¿Qué nos han enseñado a nosotros aquí en México o en la sociedad occidental? Que conflicto es problema y que el problema implica tener una contradicción, implica no poder resolver. Pero justamente en la comunicación en la familia, los conflictos son los que nos permiten crecer, son los que nos permiten interactuar y determinar qué será lo mejor para mí y para el otro. Ojo papá, ojo mamá, abuelito, tío, tía, el que sea, si estás a cargo de alguien, cuidando uno, pregunta cuáles son las reglas con las que está siendo educado ese niño, esa niña, ese adolescente, cuáles son las reglas de la casa y respétalas. Número 2. Es muy diferente cuando ponemos la mirada desde el tú a la mirada del yo. Obviamente, ¿no? Entonces, este es el primer punto que tenemos que determinar. Si yo lo pongo desde el yo, donde describo la situación, donde digo, me parece que tenías que haber utilizado un espacio más pequeño para hacer mejor el trasplante de la maceta. Me hace sentir muy mal todo lo que voy a tener que limpiar ahora, porque la consecuencia de esta acción es que en vez de que yo pueda sentarme a leer el cuento contigo, voy a tener que traer la escoba, el trapeador y todo. Y aparte el cloro ya se me está acabando y está muy escaso y ya no lo encuentro en el súper. Y yo compraba siempre las toallitas esas de Clorox y yo era clienta y ahora todos compraron. O sea, ¿de qué se trata? Y entonces la mamá saca a su frustración más honda y su secreto más profundo, ¿no? Y el niño así de, hasta mientras echa el buche de tierra, de, pues sí, mamá, ¿no? O sea, ¿qué quieres que haga ahí? El conflicto tiene que ver con eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Son dos cosas bien diferentes. El ponerlo desde el tú tienes la culpa, tú hiciste, a describir qué es lo que está ocurriendo, cómo me hace sentir esto que ocurre y qué consecuencia tiene. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Implica una conducta, un sentimiento, una consecuencia. Esto es parte importante porque va en esto que se llama comunicación asertiva. Las palabras son muy sabias, no nos mienten. Asertivo tiene que ver con eso de acierto, de acertar, de estar en el lugar del otro, entender al otro, ojo, sin ser el otro. Yo puedo entender con claridad que mi mamá se siente mal porque yo ya hice mi sembradío por acá y de hecho hasta estoy guardando aquí abajo de mi zapato, estoy echándome una macetita porque pues no quiero que me regañe más por la tierra adicional, ¿no? Pero hay que hablarlo. Hay que abrir el diálogo y esa parte es muy difícil. ¿Por qué? Porque para hablar con un niño, con un adolescente, nos tenemos que poner en ese nivel, nos tenemos que poner en esa edad. Para hablar, hablando de, eso es dentro del entorno familiar de lo que nos estamos ocupando, pero si subimos al siguiente nivel, que es el nivel de la comunidad, yo tengo que saber cómo le voy a pedir al de la reja que me abre la puerta, que por favor me abra la puerta, ¿no? Porque yo a lo mejor todavía no soy conductor experto y me da como mucho nervio que se tarda en abrir la reja, siento que se me apaga y todo, ¿no? Entonces, pero si soy amable le digo, oye, fulanito, cuando llegue, ¿te puedo tocar el claxon para que sepas que quiero que me abras la puerta? Porque no le voy a decir que anda papaloteando y que ya me di cuenta que cada vez que vengo está en el celular o está echándose el cigarro o platicando con el otro vigilante, ¿no? Tengo que buscar la forma con acierto de pedirle al otro que haga lo que yo necesito que haga para nuestro beneficio mutuo. En este caso es un trabajo en comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay una pequeña comunidad que es mi comunidad laboral. Si yo estoy en mi trabajo, como la estrategia que platicaban aquí de Pacal, donde solamente vienen los que tienen auto, pues es una estrategia que, como bien dice el doctor, irá cambiando para que haya equidad, que es una cuestión diferente. ¿Por qué? Porque no a todos les puedo pagar vacaciones toda la vida, ¿no? Hay que también encontrar las alternativas de crecimiento para que esto pueda ir funcionando. Entonces, en mi comunidad laboral, si yo llego mal y de malas, discúlpame, ninguno de los que están allí tienen la culpa. Si tu cliente que llegó a tomarse la muestra, a estirar el brazo, ya de por sí le da la angustia y ahora le da 3 veces porque piensa que tú, porque estás en contacto con agujas, jeringas y reactivos, estás más expuesto a, discúlpame, estás en el mismo riesgo de estar siendo contaminado o de ser contagiado que el otro. ¿Por qué? Porque el contagio es así. Hay que tocarse. Hay que tocar lo que está ahí, pero
Los lugares de salud son los más sanitizados, no satanizados, bueno, también un poco ya. En este sentido, hay que ir viendo cómo vamos a hacer esto. Y entonces el diálogo va más allá de eso. Y si yo llego con esta película en mi cabeza de que, oye, es que ese cliente, oye, es que me dijo y hasta me insultó y me dijo hazte para allá y cruz, de verdad, ¿cómo me voy a sentir con esta carga emocional en mi casa? Y entonces voy a hacer lo mismo que estoy haciendo. Me parece fantástica este ejercicio que se hace ahorita del confinamiento, de cuando llegas a tu casa, de que te descalces y dejes tus zapatos y sigas. Así deja el problema en nuestros zapatos. Así déjalo. Y si te sigues sintiendo que te lleva a la que te trajo, o sientes que fuiste humillado injustamente, que no te dieron oportunidad de hablar, que no te dieron oportunidad de estar en lo que tú quieres, convivir con el otro, así dilo también allá, porque si de pronto llega la persona que te espera en casa o las personas con las que convives en casa, pues ellos, ¿qué crees? Tampoco tienen la culpa de que tu película interior, vemos de nuevo cómo es importante la película interior, te esté pasando por tu trauma de me habló feo el otro, ¿no? Y me miró así con mirada de muérete, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Exactamente, respirar y decir, en este momento no me siento muy bien, quisiera poder tener un momento a solas, ¿no? Me voy a meter a bañar, me voy a lavar las manos, voy a tomar agua y dejo que pase el tiempo. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de las propias experiencias, mejora la comunicación. Y después de esto yo puedo decirle al otro o a la otra o a mis hijos, es que ¿sabes qué? Hoy no me fue tan bien en mi trabajo, o tuve una conferencia en línea y era muy importante el tema que estaba trabajando y de repente, ¡pum!, se fue la luz. Y entonces, eso es algo que yo no puedo controlar. Y hay que escuchar sin juzgar. Este es como un arte muy profundo que se va desarrollando y que tiene que ver con la comunicación asertiva. Tiene dos partes, uno que es la escucha activa y el otro es el diálogo asertivo. ¿Qué tiene que ver la escucha activa? Es yo te escucho. ¿Cuál es la mejor manera de escuchar al otro? Es bien fácil, no tienes la menor idea. Escúchalo como quieras que te escuchen. De esa manera vas a llegar a un nivel de aceptación y eso. Si en ese momento no tienes ánimos de escuchar, pero el otro necesita hablar, dile, no me siento bien en este momento, estoy enojada, estoy angustiada, estoy hiperventilando, necesito tomar agua, dame 5 minutos y vuélveme a decir. Porque también a veces nosotros le decimos, espérate tantito, hazte para allá, y delegamos la responsabilidad, vele a decir a tu mamá, vele a decir a tu papá, mira, ahí está el gato, habla con él, no sé, ¿no? O sea, son buenos conversadores los gatos, se te quedan viendo profundamente y te sientes muy acompañado y escuchado, ¿no? Y debemos recordar esto, no somos amigos de nuestros hijos. Somos sus padres, somos sus madres, somos sus guías. Nuestro papel es de guiar. Es un error que tú digas que puedes ser amigo de tu hijo, porque tu rol en la vida es guiarlo para que llegue a ser un mejor ser humano, sin importar la edad que tengas. Podrás compartir otro tipo de momentos, tener momentos de camaradería y de fraternidad, pero te apuesto, piensa cuando eras adolescente. Te apuesto que no era tu mamá a la que le querías contar cuando te dieron tu primer beso. No era tu papá al que le querías contar que no supiste cómo contestar en el examen, o que la chica que te gustaba te dijo que sí, ¿no? No era la primera persona a la que le querías decir. ¿Por qué? Porque la comunicación de amigos es entre iguales. Y tú siempre vas a tener un rol arriba de tus hijos. Y este es un orden que no se puede romper. Por eso no podemos ser amigos de nuestros hijos, porque estamos aquí para guiarlos. Sí podemos escucharlos, tener momentos de relajación, de camaradería, como decíamos, de compartir nuestros momentos y de que ellos conozcan nuestra historia, pero es muy diferente ahí. Y eso es fundamental, algo que se llama congruencia. ¿Qué? Congruencia. La congruencia tiene que ver con el que lo que yo hago es lo que yo digo. Si yo ya expresé mi forma de pensar, entonces eso tiene que ver con lo que pienso, con lo que digo, con lo que hago, con cómo me conduzco, con cómo trato a todos los demás. Eso se llama congruencia. ¿Difícil? Mucho. ¿Por qué? Porque la primera incongruencia de la vida es, mamá, te hablan del banco. Dice que no está. O sea, espérate tantito, ¿no? ¿Qué?
Que si le puedes contestar, no dice que no. O sea, perdón, ¿no? Y eso es como un ejemplo clásico, pero también sigue siendo típico, ¿no? O cuando nosotros estamos hablando ahí con el niño en la escuela, ajá, sí, y escuchando a la maestra, respiramos, suspiramos y decimos, sí, maestra, ¿cómo no, maestra? Y saliendo le dices al otro, pero ahorita que salgas vas a ver, te voy a chinar y vas a ver cómo te va a ir y todo. Y por el otro lado, en la junta para padres, tú fuiste la primera que levantó la mano y dijo, es que yo creo que el amor en la crianza es... Perdón, estamos mandando mensajes de rebote. No es lo que estamos haciendo, no estamos siendo congruentes. No vamos a entrar en otro punto que es importante. En la comunicación asertiva, que es la base de la comunicación en la familia, se basa en este diálogo. No voy a discutir por quien tenga la razón. Hay algunos no negociables. Y algunos no negociables que podemos tener, por ejemplo, en esta contingencia, es decir, vamos a tener una rutina, nos vamos a levantar a una hora, vas a tener actividades determinadas, tienes estas actividades en la casa que te toca hacer, algunas las vamos a hacer en conjuntos, vamos a tener un espacio para conversar, no se pueden tener celulares mientras estamos comiendo, vamos a tener después una actividad en conjunto, vamos a hacer un juego de mesas. El otro día yo estaba jugando palillos chinos y bueno, era tan divertido que hacía tantísimos años que yo no jugaba eso, perdón, y que de pronto fue descubrirme de nuevo siendo niña con otro niño y dejar ver hasta dónde se permitía el otro que te hiciera trampa, ¿no? Entonces ahí es donde tú pones tu límite. No. O sea, sí estamos jugando, pero hay reglas. Y no se vale que tú te quedes con tantos y después de que moviste 10 a la vez, no. Hay que tener esta conciencia. No vamos a discutir por quién tiene la razón. Escucha y recuerda esto. Hay no negociables, ¿no? Si hay aparte los adolescentes o los preadolescentes en esta encuentro de dos mundos, de yo soy grande pero quiero seguir siendo chiquito, no me encuentro y ya cambié y aparte ya crecí, ya no me quedan mis zapatos favoritos, mi camiseta, la que me gustaba, ya me queda acá y yo parezco Hulk, pero me la quiero seguir poniendo. No es por ahí. Escucha y observa, porque así ellos le hacen contigo, ¿sabes? Tus hijos te escuchan y te observan todo el tiempo estás ahí. Eres la imagen, eres la guía, la mejor forma que se tiene que hacer. Y entonces de pronto vamos a ver que en estos momentos donde estamos en tanta incertidumbre, el que yo pueda tener esta comunicación asertiva desde el corazón y para el corazón, hace que nuestros hijos se sientan valorados y escuchados. Por eso yo les diría a los nuevos padres, los nuevos educadores, escuchan con el corazón. Y aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? Pero ¿quién nos escucha a nosotros como padres o madres de familia? ¿Quién nos escucha a nosotros como adultos? Es donde vuelvo a retomar este tema de intenta este diálogo. Hay miles de formas hoy en día. El que no se comunica con alguien es porque de plano no quiere, porque yo tengo alumnitos que tienen discapacidad intelectual y son, pero miren, excelentes manejando el WhatsApp, enviando mensajes de audio, saben ponerte una videollamada y ya los estás saludando y ya desde su media voz o sus tonos ahí ya te contaron lo que ellos hicieron. Niños de 6 años con síndrome Down manejando una videollamada. No me digas que no se puede, que tú puedas hablarle al otro, a tu amiga, a tu amigo y decirle, ¿sabes qué? Necesito hablarte, necesito verte, necesito hacer este tiempo contigo. O a veces es todo lo contrario, necesito este tiempo solo para mí, o necesito esto que es de mi familia muy particularmente, poderlo hablar civilizadamente con el padre de mi hija, con el que no me hablo hace 20 años, o con mi recién ex al que le encontré con mi mejor amiga, no sé, ese tipo de detalles que luego me han contado que ocurren en las familias, ¿no? Pero ¿qué va a pasar ahí? Que tienes que afrontar también esto. Y las estrategias de afrontamiento tienen que ver con tu conocimiento. Nuevamente venimos a este punto. La comunicación en la familia se basa en el querer, en el respetar, en el que yo me interese por las cosas y ayudar a aquellos que vayan creciendo. Porque va a llegar un día en que tu hija, tu hijo, no se va a acercar a ti, ¿sabes? Ya no te va a necesitar. Y tú siempre lo vas a necesitar a él o a ella, sin importar que tenga 30 años. Siempre vas a estar con, ¿dónde está? ¿Ya habrá llegado? ¿Estará bien? Pero ellos empiezan a resolver solo sus dificultades.
Y entonces empieza a fomentarse la autonomía. Y viene nuevamente esto que hablábamos hace un ratito, de dónde surge el conflicto. Cuando el adolescente encuentra que en la red social le están haciendo caso, le están atendiendo, entonces se la pasa horas. Y tú de pronto le dices, hello, hello, y terminas por arrancarle el dispositivo, guardártelo en lo más profundo de tu cajón, encerrarlo bajo llave, aventarlo por la ventana, no sé, ¿no? Pero el conflicto fue para ti, porque tú ya no tenías la manera de obtener la atención de esa otra persona. Y entonces es cuando venimos hablando de esta área de problema. Es el área del hijo, el área del padre y el área de cuidados o de confort común. No podemos estar siempre en el confort, recordemos, estamos aquí para ir creciendo y la comunicación en su base fundamental es exactamente en esto. Aquí quisiera hablar de alguna otra situación que se empieza a presentar, sobre todo en los que trabajamos con cuestiones de salud, empieza a ser muy abrumador ver lo que está ocurriendo en el mundo. Tengo la oportunidad de trabajar en una asociación y con psicólogos o compañeros que están en Ecuador. Las situaciones, no tenemos una idea de lo que es esto, de verdad que no sabemos. Y de pronto escuchas a las personas en su nivel de angustia y de abrumado y dices, y yo estoy preocupado porque no me puedo salir a la tienda cuando ellos tienen cadáveres en su puerta, porque no hay suficiente respuesta del sistema de sanidad. Hay que decir que la realidad también es, pero yo no puedo exponer eso a mi familia. Eso es algo que yo tengo que resolver y hablar con otro adulto. No voy a hablar con mi niña de 5 años y decirle, es que estoy muy triste porque me contaron que hubo este problema de salud. No. Sí, no le voy a negar la realidad a los niños. Se les va a explicar que anda un bichito insolente, malcriado por ahí, que es un virus, explicar lo que es oiga, es oportunidad dorada, clase de ciencias, explicar lo que es un virus, qué es lo que hace, qué es lo que pasa y cómo es que realmente nos va a afectar o no. Pero eso nos lo da el conocimiento. Si yo no tengo esta situación y me lo empiezo a guardar y a guardar y a guardar, va a empezar un momento en que yo me voy a empezar a cansar, a despersonalizar, a abrumar y voy a entrar en algo que me va a llevar a mí a tener un tal sentimiento de deshumanización que me sentiré muy triste, sin ganas de hablar ya ni con mi familia, y entonces entro en un riesgo de salud para mí como adulto. Sobre todo los profesionales de la salud que están expuestos ahorita a todo este tipo de situaciones. Entonces hay que tener confianza y acercarnos a nuestra familia. Permítanse el contacto físico dentro de... La sana distancia está bien, pero si yo sé que en mi casa llegué y se acaban de bañar y todo esto, pero yo trabajo en salud, no me voy a acercar. Imagínense lo que esa persona siente. Hay casos, o hemos visto en las redes sociales, de gente que dice, no, pues yo mejor me quedo a dormir en el coche, ya hice mi adaptación a mi auto para no tener que ir a mi familia a llevarle un riesgo. Son actos de amor que trascienden y que esto tiene que ver con el ser altruista. Y nuestro acto de mayor amor siempre será en la familia. Cuando hay confianza ahí es donde nosotros actuaremos con calma. Nunca vamos a improvisar en lo que comunicamos en nuestra familia. Y tenemos que cuidar esto, tener relaciones saludables en todos niveles. Y esto solamente se puede hacer o se puede observar desde el amor, desde cómo estamos acercándonos a todo esto. No sé cómo voy de tiempo, alguien que me diga la hora porque no sé cómo voy. Ok, muchas gracias. Entonces, en este punto es donde tendríamos que hacer este tipo de análisis de qué es lo que está pasando con eso. Y aquí es donde viene la escucha. Esto de la escucha activa ya les explicaba que es importante que nosotros contemplemos que se hace desde el corazón. Sí, desde el corazón y con la razón. ¿Cómo en nuestra vida en la actualidad? Piensen en un día en su cotidiano. ¿A qué horas me levanto? ¿Tengo alguna rutina? Si tengo que salir a trabajar, ¿cómo le hago para mantenerme comunicado con quien esté en mi casa? Si estoy reconociendo mis emociones, sí puedo decir así con todas las de esto que estoy muy asustada, que estoy muy enojada, que estoy muy triste por esta situación de incertidumbre, porque, no sé, es poco fácil que alguien
esté sumamente alegre, pero también hay gente que, ¿qué creen? Sí está alegre con esta situación de poder estar en su casa, no por la que priva en el mundo, y muchos se sienten culpables por eso. Está bien que te sientas feliz de estar con tu familia. Está bien que te sientas feliz de estar cerca de ellos y sentir que están en un entorno seguro. Y entonces que puedas conectar con tus emociones y asumir. Yo le decía el otro día a mi marido y le decía, estoy muy triste y no sé por qué. Tengo muchas ganas de llorar. Y entonces me puse a llorar. A lo mejor era por todo lo que estaba a mi alrededor, pero yo tenía la necesidad de expresarlo, ¿no? Y es de pronto esto, a lo mejor el tipo de trabajo que tengo me lleva mucho a estar cerca de estos sentimientos de la gente. Pero cuando tú eres consciente de la emoción que tienes, entras en control de ti mismo. Cuando tú eres decir, ok, ya lloré, ya me desahogué, puedo seguir y sigues. Pero si tú dices, no, yo soy Juan Camaney y aquí yo soy como el oso de mi video, donde aquí me quedo parado y nadie pasa y no va a pasar y todo es un imaginario y el puente, y de repente el puente se te cayó, ¿qué crees? Y no te llevó nada más a ti. Y es esto que aprendas a conectar con tus emociones. Y lo bien difícil es esto otro. ¿Le has enseñado a tu hija, a tu hijo, a tus hijos, cómo reconocer las emociones? Híjoles, no, doctora, pues es que eso está bien difícil, porque ni siquiera yo reconozco las mías, pero ya le voy a poner la de intensamente 5 veces y pónsela, pero es necesario que tú lo observes a él y veas un momento donde lo puedas determinar. El hecho de que tu hijo, tu hija, tu adolescente, tu joven en casa, el joven adulto que está ahí, que va y viene, y que a lo mejor tiene que trabajar y está en todo, pero es parte de la familia, tú no sabes qué tan abrumado se puede sentir, ¿no? Y de pronto el silencio es otra forma de ver. Empieza a observar los detalles. ¿Cómo está su recámara? Si tu niño o tu niña dibuja, pues ve que está dibujando, ve que está leyendo, y atrévete también a decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar un rato sobre cómo nos sentimos. Esto es una práctica sana dentro de las familias. El que yo pueda determinar esto, ¿no? Y aquí viene otro punto importante, que a veces el que yo me pueda estar abrumando ante lo que estoy sintiendo, por lo que creo que el otro está pensando, me lleva a un laberinto, donde de pronto la puerta no tiene salida porque el niño o la niña está en otra cosa. Y verdaderamente no estaba tan abrumado y yo solamente, desplacé lo que estaba sintiendo. Entonces, la mejor forma de empezar a definir las emociones, si tú no sabes cómo hacerlo, es vete al diccionario. Vete al diccionario, trata de entender las palabras o trata de hacerlo sentir. Oye, ¿te acuerdas cómo te sentiste el día que se murió tu mascota? Sí, me sentí muy triste. Bueno, no sé si era tristeza, porque era como un huequito aquí en la panza y tenía ganas de aquí, como algo se me atoraba, pero era un perro. Pues está bien que te sientas de esa manera, porque tenías un afecto por ese animalito. Y entonces eso es una emoción de tristeza y una emoción de duelo. Hablando del duelo, es un tema de mucha trascendencia en este momento. Nos duele lo que está pasando. Nos duele no saber cómo acompañar al otro. Muchas de las situaciones que se están dando en la contingencia sanitaria es que no tenemos el tiempo de despedirnos de nuestros muertos. Pasan del lecho, de la casa, del hospital, al crematorio. Y entonces, hace 6 horas hablé con él y 12 horas después, 6 horas después, están sus cenizas en la casa. Está ocurriendo. Y es fuerte para muchas personas el poder contemplarlo de esa manera, el poder contemplarlo desde afuera y asumir que esos sentimientos se están quedando dentro, muy dentro, y que no puede ser fuerte o poderlos externar. Está bien sentirnos mal, y aquí es donde nuevamente tendremos que hacer acopio de decir, como decía la historia, esto también va a pasar. Porque nuestra historia como humanidad está llena de sucesos que han ido pasando y los hemos ido afrontando. Esto también va a pasar.
y que yo tenga esta convicción de hablarlo con los que yo lo amo es importante. Desde el corazón yo te puedo decir que esto va a pasar. Si tú tienes una creencia religiosa que te permite, que te acerca, que te da una tranquilidad, hazlo. Haz ejercicio en tu casa, de verdad, nadie te va a criticar. Es más, ponlos a todos a hacer ejercicio, ¿no? O si no, si quieres, enciérrate en tu cuarto. Total, ya huele a león todo, ¿no? Por el calor, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Hazlo, muévete. Ese es uno de los primeros puntos para que cuando empieza a llenarte así, a abrumarte, el pensamiento negativo que te tira, muévete. El moverte de inmediato hace que cambies la frecuencia de tu pensamiento. Inténtalo la próxima vez que tengas un pensamiento negativo. Que entres y digas, ay, saco los Legos. Está toda la casa llena de Legos. Como, ok. Y entonces muévete a recoger los Legos junto con el otro, ¿no? Para que puedas hacer esta situación nuevamente. Describe tu conducta, tu sentimiento. Para todo hay una causa y una consecuencia. Y tenemos que empezar a hacer. Enlisto emociones primarias. Son alegría, tristeza, enojo, miedo, desagrado. Y este es un punto importante a hacer una diferenciación. Las emociones son así. Duraron eso. Acuérdate de lo que sentiste cuando te dieron tu primer beso. No me gustó, fue muy desagradable. O sea, no sabemos, ¿no? Porque hay todo un imaginario sobre los primeros besos, ¿no? O sea, muchos pueden decir que fueron fantásticos, otros podrán decir, fue la experiencia más asquerosa que he podido tener, ¿no? Dependerá de la circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante esa situación? Cuando discernimos una emoción que es así, rapidísima, se ancla en otra cosa que se llama sentimiento. Y ese sentimiento es el que lo tengo ahí. Entonces yo puedo decir que amo a mi hijo y sentir ese amor por él desde que me acuerdo que lo vi que nació de mí hasta el último día que lo vi ayer, que le dije, ay, pues ya se ve en la moto, échale la bendición, ¿no? Todos esos sentimientos están en ti. ¿Pero qué es eso? Un sentimiento es algo que yo establezco, que yo instauro y que yo voy desarrollando y manteniendo a la misma tipo de vida. El odio y el amor son sentimientos que se asocian a emociones, alegría, enojo, tristeza, ira, pero son diferentes. Entonces, empieza a pensar en ese sentimiento que has estado alimentando. ¿Cómo le estás enseñando a tu hijo o a tu hija, a tu joven, a tu adolescente que resuelva una situación? ¿De qué manera afrontas? Si haces esta diferencia entre el sentimiento y la emoción, verás que tenemos muchos sentimientos anclados que a veces no nos sirven tanto. Y es que es como las abuelitas que luego te llenen así 5,000 figuritas. Es que esta fue de los 15 años de Bertita. Esa no la puedo tirar porque fue de los 3 años de Bertita. Oye, pero Bertita era tu abuelita, pero es un recuerdo. O sea, perdón, los sentimientos nos llevan a tener también acciones, pero hay sentimientos que nos incapacitan y hay acciones que nos hacen movernos. Si pudiéramos tener, como ahora hay dentro de toda esta tecnología de tomografías axiales y todo, ver cómo nos iluminamos por colores en los organismos cuando hablamos de emociones, veríamos que estas caritas que vemos ahí de sorpresa, de sonreír, de tristeza, se iluminan nuestro cuerpo de diferente color. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Entonces, esos sentimientos se asocian a una emoción y una emoción se puede asociar a un movimiento. Y esto implica cómo me voy a comunicar con el otro. Esto tiene que ver con las habilidades sociales y valores familiares que vamos desarrollando. La lista, pónganle los que quieran. Por eso quería hacer esta discriminación antes de pasar a esta lista. Justicia, dignidad, diálogo, honradez, honestidad, generosidad, libertad. Son valores y que se van desarrollando también como habilidades sociales. Pero de estas es responsabilidad de quién creen, de la familia, no de la escuela. La escuela está ahí para acrecentarlos,
para fomentar otro tipo de valores cívicos, morales, de convivencia social. Pero los fundamentales, lo que tiene que ver con el quién soy, esos yo los aprendí en mi casa. Ahora sí que como dice como el chinito, nomás mirando aprendí lo que es la justicia, lo que es la dignidad, lo que es el diálogo. Pensemos en esas casas que están inmersas en violencia ahorita, donde los niños, las niñas, algunas mujeres regresaron, algunos hombres también, porque pues esto no es privativo de género, sino es de una situación real y social, regresaron a estar con quien es su principal agresor. Regresaron a vivir con el miedo. Y no tienen nada de esto, no tienen este entorno seguro del que hemos hablado hasta ahorita. Saben que se ha incrementado en estas fechas los casos de violencia intrafamiliar, que el abuso sexual infantil también se ha incrementado, que estas instancias siguen funcionando para proteger a nuestra familia. Entonces hagamos de nuestra familia un entorno seguro, porque no para todos lo es. Y entonces hablar de esta fe, de esta paz, de este amor, de este respeto, cuando estoy sojuzgado por alguien que tiene más poder que yo, se vuelve difícil de entender. Veamos este árbol que tenemos en nuestra diapositiva, ¿no? Habla de todos estos valores. Y la familia que se acerca o está en torno de él es una familia feliz. Tal vez es la familia clásica, pues así estaba la ilustración, no había otra. Entonces, pero pensemos en lo no tan clásico, en lo que soy yo, porque todos somos únicos, todos somos individuos singulares y todos estamos en esta situación. Yo quiero desde el corazón que todas las personas que estén escuchando en este momento esta conferencia puedan entender justo esto, el hecho de que yo como ser humano soy responsable de mi propio bienestar, de que mi bienestar depende de mí misma, de mí mismo. Y que si yo estoy bien, es como cuando aventas la ficha de dominó. Los que están a tu alrededor van a estar bien. Y cuando tú logras estar bien con los demás, entonces se entra en un equilibrio. Toca resistir. Toca caminar juntos. Toca saber que puedo levantar un teléfono y pedir ayuda. Puedo llamar a mi mamá para preguntarle cómo está. Pero también me comentaba el otro día una persona, no le puedo decir a ella cómo me siento de mal, porque capaz que hace una imprudencia, se viene con... Es cierto. Y es ahí donde viene el punto. Busquen ayuda. Estamos los que somos profesionales de la salud mental y estamos para ayudar, porque somos neutrales, porque no tenemos ningún partido, nuestro partido es la salud mental. Y esta comunicación con tu familia es la base de esta salud mental. Que tú tengas, vamos a recapitular un poquito, podamos entender que el lenguaje es cuando yo expreso una necesidad interior o exterior, que la comunicación se da en un diálogo interior, donde el primer dialogante interno soy yo mismo, y viene la comunicación interpersonal, que es la que se da con mi pareja, mi familia, mi comunidad, mi entorno social, y está la otra que es una comunicación de los medios, que es masiva, que es invasiva, y a la que yo últimamente ya con las tecnologías puedo replicarle, pero no puedo cuestionarle porque realmente no sé lo que está pasando. Cuidemos esos estímulos para que no sean los más. Y entonces enfrentemos nuestra realidad con la necesidad de, uno, reconocer, conocer y crecer con mi familia como núcleo. Ver de qué manera voy a poder ser esa persona que el otro necesita. Ser esa mamá, ese papá, no voy a poder serlo, pero daré lo mejor de mí para que tú puedas tener lo mejor en esta circunstancia. Estar ahí para tener lo mejor en el momento posible para ti. Es lo que hay, pero juntos podemos hacer mucho mejor todo lo que hay. Saber que el conflicto puede tener dos reacciones, como en el puente. Me puede hundir o me puede llevar a comprender al otro y a sortear y avanzar ante la dificultad. Y que a pesar de todo esto, yo soy responsable de mí mismo y que puedo hacer estos ejercicios de 5 minutos. Respiro, me relajo, me suelto. De verdad, si no tienes este tiempo de darte 5 minutos para respirar,
Entonces no tienes tiempo de nada. No tienes tiempo de estar aquí contigo. Y es de pronto tener esta situación que te pueda acompañar a que el otro esté mejor. Y finalmente esto nos lleva al último punto de esta presentación, que es el observar con atención. Es hablar de contemplación y conciencia plena en las acciones. Hay una técnica completamente para esto que se ha desarrollado, que es el mindfulness, y es esto, pero es estar aquí y ahora, observar los mensajes. Siempre están allí. Date un minuto de silencio para observarte, observarlos a los otros, que puedas decir desde tu emoción si estás disponible o no, o en qué momento lo vas a lograr hacer para encontrar en el otro un lenguaje pleno. La familia es un núcleo que se basa en el amor. Y si yo estoy bien, y si yo amo mi familia, si yo amo estar bien conmigo, si yo soy mi propia familia, si yo vivo solo en mi casa en este día, tengo amigos, tengo un círculo que me permite. Y si siento que aún así no es suficiente, puedo llamar a un servicio de apoyo de emergencia y saber que estoy aquí por algo, tengo una misión y un propósito. Y el silencio mental me va a llevar a conseguirme desapegar de los pensamientos y sensaciones y tener nuevamente este control del que hablábamos. El que yo reconozca mis emociones me lleva a disminuir el estrés, ese distrés negativo, a que entre en un estrés positivo, a afrontar las circunstancias y lograr resolver día con día, un día a la vez. No quieras resolver el ciclo escolar, no quieras resolver el mes. Sí, tenemos que proyectar, tenemos que planear. ¿Qué viene económicamente? ¿Quién sabe? Mañana no sabemos. En 10 minutos no sabemos. Hoy estoy aquí y puedo disponer de mi vida, de mí mismo, para poder estar con los otros. Y entonces esto nos ayudará a fortalecer todos los autos que les decía, la autoestima, el autoconcepto, la autonomía, el autoconocimiento, para poder ser una verdadera persona libre. Y esto habla de la mayor confianza, es el otro auto del que no hemos hablado, pero que está presente, digamos, directamente en todo, pero que lo guardaba para este momento, es la autorregulación. En este conflicto reactivo, positivo o negativo, yo tengo que autorregularme. Tengo que saber quién soy y poder reaccionar, tener en cuenta cómo estoy reaccionando de mis emociones y nuevamente construir la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Esta palabra por ahí la hemos de haber escuchado ya una o varias veces. La resiliencia no se nace, se hace. La resiliencia es la capacidad de sobreponerte a la adversidad, de desarrollar estas estrategias que te permiten afrontar que tu cliente en el laboratorio te hizo así casi señas de que tú eres un apestado y que al rato tú sientes como temor de toda la gente que entra y que los ves en la calle como si no pasara nada, como si fuera domingo en la Alameda, en el parque, paseando, y no entienden que verdaderamente la gente está muriendo por esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hasta que no te toca, como buen mexicano, pues no era verdad. Era un imaginario, quién sabe qué era, ¿no? Pero tú te das cuenta por tu trabajo en el sector de la salud que sí está ocurriendo. Ya conociste 1, 2, 3 casos de personas que tuvieron circunstancias así y algunos a lo mejor que ya no vivieron para contarlo. Estás aquí. Hay que cuidarse, hay que cuidarnos ahora, porque esa habilidad de ser resiliente, de sobreponerme a la adversidad, es lo que me va a llevar a ser una mejor persona. Nuevamente, insisto, reinsisto, persisto, tómense un tiempo para ustedes, para respirar, esos 10 minutos de meterte a bañar, así como cuando eras adolescente, pon la música que te gustaba en el baño y canta de verdad. Hagan un ejercicio que es muy particular, que se ha llevado a cabo en algunos hospitales psiquiátricos, pero que se comprobó que disminuían el nivel de la tensión, porque las emociones, las básicas, las que hablábamos, son contagiosas. Pónganse todos un espejo enfrente y empiecen a sonreír. Intenten hacer este ejercicio en familia y si tienen un espejote así mega como el que estoy viendo yo aquí frente de mí, pónganse frente al espejo y empiecen a reír. Mantengan la sonrisa.
Mantengan esa sonrisa por 10 minutos, traten de contar esos chistes, pongan música que los lleve a todos a estar bien en una frecuencia agradable, rían. Y verán que después de esos 10 minutos, por más mal que alguno se sintiera, la risa es contagiosa. ¿No les ha pasado eso de que les dé el ataque de risa a uno y todos los demás están riendo y le preguntan, ¿de qué te ríen? ¿Quién sabe? Pero tú sigues riéndote, ¿no? O sea, te ríes porque la risa es contagiosa. Y cuando estás en ese descubrimiento del ser y del hacer, entonces te das cuenta de que tú eres un ser que quiere, que hace, que puede y que merece ser feliz. Y en ese sentido es cuando todo toma sentido desde tu corazón y vuelves a retomar tu misión en esta vida. Porque tu misión, en este caso, si estás dentro del trabajo de la salud, estás llamado al servicio. Si estás en la educación, estás llamado al servicio. Si estás en casa acompañando a la familia, estás llamado al servicio. Uno solamente es feliz cuando descubre su propósito. Y entonces acompaña, conviértete en este guía para los otros, para los hijos, y verás que bien se siente con esto. Les quiero leer esto para ir cerrando. Si hay preguntas, daremos unos minutos para contestarlas, pero quisiera que pensaran en esto. No te quemes, no entres en el burnout. Siéntate en contemplación. Haz silencio y respira. Mira a tu alrededor y observa sin juicio, sin nombrar, sin clasificar lo que ves. Contempla con la mirada inocente de un niño pequeño, que aún no conoce el mundo, esa mirada nueva. Así sabrás de la simpleza de las cosas, de la simpleza de la vida. No necesitas más para ser feliz. Muchas gracias, pues no sé si hay preguntas. Bueno, en realidad para guardarla, Susana, me pongo acá atrás. Pero bueno, realmente llegaron muchas felicitaciones. Llegamos a tener hasta 90 personas en línea. Y bueno, ya después pues fue bajando, pero terminamos con 60. Entonces creo que fue todo un éxito. Mucha gente manda felicitaciones, que están muy agradecidos por el tema, que les llegó profundamente a 2 que 3 por ahí. Les deseamos lo mejor. Y bueno, pues decíamos que estas presentaciones son en buena parte para evitarles pleitos con la pareja. Como decía bien nuestra ponente, han aumentado los pleitos familiares, pero feo, pues es que imagínense estar todo el día con una persona que no es ni de tu familia. Es terrible eso, ¿eh? Entonces, bueno, sí, es la broma típica de todas las familias, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Van a cantar ustedes? Adelante, yo les cedo el micrófono. La que canta muy bien es Elizabeth. Que bueno, próximamente desde Pacal prometemos hacer un videoclip con las voces de Pacal para todos los laboratorios de análisis clínicos, para todas las personas de la salud. Desde Pacal vamos a sacar nuestro lado artístico para poder lograr este videoclip, pero directamente desde Pacal, con voces de Pacal. Gracias. Y en apoyo a los de análisis clínicos. No nos queda más que agradecer. Si quieren más pláticas como estas, pues no necesitan más que pedirlas. Motivacionales. Que bueno, decíamos que ya hay programadas otras 2 la semana próxima para entretenerlos, para evitarles 2 horas de tener que soportar a su compañera o compañero de la casa. Luego, de verdad, estar juntos tanto tiempo no es bueno. Y entonces termina uno mandándolo o a trabajar o muy lejos. Entonces, pues bueno, los vamos a entretener 2 horas. Y además aprovechar el tiempo, vamos a dar una plática de Excel. Por si acaso no lo manejan, desde parvulitos vamos a tocarlo, hasta luego los cálculos estadísticos más sofisticados. Aquí a nuestra ponente ya se le olvidó, pero alguna vez cuando tronó estadística en la licenciatura, y bueno, doctor. Era compañera de mi hija ella, y bueno, no hallaba cómo pasar la estadística, esa es la anécdota. Entonces, pues se acercó a mí, y yo le di una clase de estadística y dijo, ay, si así me la hubieran explicado, yo no hubiera reprobado, pero muchas gracias, estaba súper agradecida, pues porque pues con mi apoyo un poquito le sirvió y aprendió estadística y pasó. Muy recomendado el doctor. Esa es la anécdota, ¿verdad? Es verdadera.
Y no tan solo me explicó bien, sino al rato me volví tan buena que fui la adjunta del maestro. Órale, ¿en serio? A esa parte no me la sabía. Entonces, fue la adjunta del maestro de estadística después de haber tomado clases conmigo. Bueno, el miércoles tienes tu oportunidad de retomar la estadística en Excel. Y a la siguiente semana ya está programada también, aunque no la anunciamos todavía, la plática con la bióloga Rebollo, que nos va a hablar de la sensibilidad a los antibióticos, la interpretación de las tablas del CLCI para pues esta prueba especial. Así es que bueno, esas y las que nos vayan solicitando y proponiendo con mucho gusto. Yo prometo no cantar en el videoclip porque ya les dije, mi voz es aguardientosa y no canto ni en la regadera porque yo mismo me dejo sorprendido. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo que llegara? ¿No? Bueno, como saben, vamos a dar constancias por estas conferencias, pues que se vean, que se den en estos días. Se van a ir programando, estén al pendiente de nuestra página web. Ahí les vamos a ir proponiendo y poniendo y, bueno, promocionando. Entonces, véanlas, vamos a dar constancias, requisito, pues que se conecten en vivo. Digo, porque ahorita pues tuvimos pues hasta 90 personas conectadas, pero ya para mañana habrá seguramente 1,500 reproducciones. ¿Por qué? Porque bueno, pues a veces los químicos la ven en la madrugada. De verdad hemos visto que están conectados en la madrugada viendo los videos del PACAL, porque esa es la única hora que pueden las personas. Así es que bueno, gracias por todos su asistencia, su participación, a nuestra ponente. Gracias. Y bueno, creo que si no hay preguntas, cerramos la transmisión, nos despedimos de ustedes, hasta la próxima semana, miércoles, les esperamos. Gracias. Gracias, hasta luego. Vale.